de esta mesa es reflexionar sobre la situación de la educación y de las y los trabajadores de la educación durante esta pandemia a partir de la propia voz de sus protagonistas, para que estas y estos nos relaten, nos cuenten cómo está su situación en cuanto a trabajadores y también más en términos generales cómo está la situación de la educación en su región y o nivel educativo en los cuales ellas y ellos imparten clases o en los cuales se desempeñan. Esta exposición, esta mesa, va a estar organizada a partir de ponencias. Son 3 invitados e invitadas. Cada uno va a hablar 20 minutos. En total van a ser 60 minutos. Y luego va a haber un espacio de 30 minutos para que los oyentes en general, los participantes en general y también los ponentes entre sí hagan preguntas relacionadas con la temática. Las preguntas se van a hacer tanto los que participan de este Zoom como también a partir de las redes sociales del SOTRAEM, en la cual el público en general está viendo esta mesa número 3 del ciclo de conferencias. Luego de estas 30 minutos de exposición aproximadamente, se va a cerrar con una reflexión final muy breve, de aproximadamente 5 minutos, de cada uno de los participantes. Cada participante, como decía, va a hablar 20 minutos y mediante reloj se les va a ir comentando cuándo están finalizando esos 20 minutos para redondear la actividad y que dure más o menos 1 hora 50. Está estipulado para que dure esta actividad. Si les parece, primero voy a leer las semblanzas de los 3 invitados que están en el día de hoy, para luego de leer las 3 semblanzas, empezar con la primera ponente. Primero le damos la bienvenida a la maestra, la profesora Erika Candelaria Hernández Aragón. Ella es zapoteca de la región costa de Oaxaca, es comunera, profesora de los pueblos originarios de Oaxaca, precursora e impulsora de la propuesta educativa de la sección 22, el Plan para la Transformación de la Educación de Oaxaca, conocido como PETEO, y es integrante del organismo auxiliar Centro de Estudios y Desarrollo Educativo, el CEDES, también de la sección 22. Tiene una licenciatura en Educación Primaria en el Medio Indígena de la Universidad Pedagógica Nacional, una especialidad en Educación Primaria Indígena en la Universidad de Arizona, Estados Unidos, y actualmente es maestrante en Sociolingüística Educativa de la Universidad Pedagógica Nacional. Entre otras producciones escritas, participó en la elaboración del libro Construyendo Diálogos sobre Derechos, Políticas y Participación de la Universidad Nacional Autónoma de Chiapas. Y también participó en la elaboración de las antologías de los talleres estatales de educación alternativa de la sección 22 de Oaxaca de los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020. La segunda invitada es Leticia Elizabeth Montaño Archundia. Ella es licenciada en Periodismo y Comunicación Colectiva, es pasante de maestría en Ciencias de la Educación, ha sido profesora de bachillerato en el área de Lengua y Literatura, actualmente es secretaria de Equidad del Sindicato de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras del Instituto de Educación Media Superior del DF. Del 2009 a 2012 fue secretaria de Relaciones Externas del mismo sindicato. Participa en el colectivo de Igualdad, Género y Oportunidad de la nueva Central de Trabajadores. Ha organizado y participado en diversos foros sobre mujeres y sindicalismo, trabajo y precarización de mano de obra femenina. El tercer ponente se llama Alberto Rodríguez González. Él es maestro y doctor en teoría literaria por la UAM Iztapalapa, ganador del 7º premio a la mejor tesis de posgrado sobre América Latina y el Caribe, convocado por la UNAM, autor del libro Vanguardia y Americanismo, Hidalgo, Borges, Huidobro, publicado por la UNAM, y del poemario Feral, editado por Lunaria Ediciones. Él ha sido profesor en la Universidad
Autónoma de la Ciudad de México y en la UAMAS Capotzalco, a nivel licenciatura. Y en la maestría en literatura mexicana contemporánea impartió los seminarios Tendencias teóricas en la enseñanza-aprendizaje de la literatura y metodología de la enseñanza-aprendizaje de la literatura. Es parte del comité organizador del Congreso Lecturas y Lectores para otro mundo posible. Entonces, luego de esta breve presentación de nuestros tres ponentes del día de hoy, le vamos a dar la palabra a la maestra Erika Candelaria para que nos platique un poco sobre la situación educativa en Oaxaca. Recordamos, son 20 minutos, se puede desarrollar sin ningún inconveniente y vamos a avisar mediante un reloj cuando se vayan acercando esos 20 minutos. Entonces, sin más, le damos la palabra a la profesora Erika. Hola, buenos días a todas y todos, desde donde estén. Un abrazo y bueno, la participación que puedo tener y compartir con ustedes es a partir de un camino andado en la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación y también un poco desde el territorio que es Oaxaca, ¿no? Y su mismo movimiento en el ámbito de lo educativo, lo político y lo social. Bueno, tal vez es muy corto el tiempo para abordar muchísimos temas que me comentaba Mariano, pero me parece muy importante generar estos espacios de diálogo. Creo que es lo que nos ha ayudado a muchos y a todas a intentar tejer algunas resistencias y algunas alternativas ante la crisis en la que estamos. Voy a permitirme compartir pantalla tantito, por ahí si me dan espacio, igual para ir orientando mi participación y que se pueda como ver desde el qué contexto estoy dialogando con todas. ¿Sí se logra ver? Tantito. ¿Se logra ver y escuchar? Sí, se ve y se escucha perfecto. Muy bien. Bueno, de entrada, bueno, platicarles que en este contexto la CENTE ha tenido una claridad en relación a la posición que guardamos frente a esta realidad de la pandemia, ¿no? Y que no se sustenta solamente en un discurso eminentemente político, sino que también traemos un proceso de educación alternativa, un proyecto que viene enriqueciéndose y fortaleciéndose por todos los foros, congresos y diálogos que se ha tenido a más de 30 años, ¿no? Que empezamos con una discusión interesante en relación a qué posición teníamos que jugar como Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, que aglutina a los contingentes que podríamos decir que son la resistencia de la CENTE con S, ¿no? Y en ese sentido, pues uno de los ejes nodales de la CENTE es la desigualdad y la injusticia, ¿no? Que estamos en esa lucha por esa desigualdad y lo traigo a este corte en relación a por qué la CENTE pone una posición respecto al modelo híbrido, pero también respecto a la política frente a la pandemia, ¿no? Que no inició con el modelo híbrido, sino inició con estrategias emergentes en relación a cómo poder a nivel nacional hacer una atención respecto al ámbito educativo y bueno, que sin meterme a los otros ámbitos que también merecen una crítica bien profunda en cómo estas políticas pues terminan como no respondiendo definitivamente a la necesidad y a la realidad de nuestro contexto, ¿no? Y esta base de la CENTE pues parte justamente que reconocemos la gran diversidad y las grandes necesidades y desigualdades que existen en el ámbito educativo, ¿no? Hablamos de escuelas que no tienen los recursos necesarios, ¿no? Más del 20% de las escuelas están en muy precaria condición. Hay escuelas que no tienen, de hecho, un espacio, podríamos decir, institucional o de infraestructura, y sobre todo ponemos atención en las escuelas rurales de los pueblos originarios, donde estos no tienen ni los servicios básicos. Entonces, cuando uno
hay una escuela, una institución que no tiene los servicios básicos, es el reflejo de las comunidades. ¿Por qué las comunidades tampoco tienen los servicios básicos? Ni agua, ni salud, ni todos estos servicios necesarios para una vida digna, pudiéramos decir, o que el Estado responda en su obligación respecto a ofrecer estos servicios sociales a las comunidades. Entonces, desde estos planteamientos o realidades que nosotros tenemos de manera muy concreta, hablamos de espacios que no tienen agua, en los espacios comunitarios, sobre todo en las comunidades de alta y media marginación, que definitivamente son una preocupación para la gente y sobre todo para los estados del sur, y sin dejar los estados del norte, que también hay estas grandes necesidades. Bueno, en ese sentido, la CENTE hace una posición justo anclados desde estas realidades. La CENTE y todos sus contingentes aglutinados hacen una posición respecto a la diversidad y a la multiplicidad y pluridiversidad que existe en relación a la realidad. Y sobre todo que ponemos enfrente que existen otras formas, otras posibilidades de enfrentar esta crisis sanitaria en el ámbito educativo, ¿no? Y esto está sustentado en las propuestas que el movimiento de la CENTE ha generado. La CENTE ha generado de manera muy concreta una ruta desde esta historicidad que les comento, que va anclado en 4 elementos, en la ruta política, jurídica, organizativa y pedagógica. Pero ahorita me voy a enfocar en lo pedagógico, ¿no? Que lo demás siempre implica una gran dimensión para compartir, pero que van de la mano. Entonces lo pedagógico a nosotros nos ha permitido justo hacer una defensa por el derecho a la educación para todas y todos, pero una defensa de una educación con respeto a las identidades, a esta pluridiversidad y a esta multiplicidad de conocimientos y de saberes que existen en los contextos regionales. En ese sentido, hablamos del respeto al derecho de la educación de los sujetos, de todos los sujetos, que somos los trabajadores, los estudiantes, los padres, las comunidades, que están en ese espacio, en ese territorio, y hablamos del proyecto de educación alternativa en México como un proyecto que recientemente fue entregado a la Secretaría de Educación Pública. Estoy hablando más de 2-3 semanas, que se entrega la propuesta de esta educación alternativa en México, porque ahí incorpora los fundamentos, los enfoques, los planteamientos de manera muy concreta a qué nos referimos con la educación alternativa de la CENTE. Y bueno, en ese sentido, pues nosotros tenemos muy claro que no estamos en ningún sentido a favor, podríamos decir, pero en un sentido con propuestas, ¿no? Porque tenemos una realidad concreta, hablamos de la crisis sanitaria, por supuesto, pero quienes tenemos el pulso más real de lo que está sucediendo en el ámbito educativo y cómo ha implicado la pandemia y cómo ha afectado los procesos pedagógicos en las distintas regiones del país, pues somos los maestros y los trabajadores de la educación, ¿no? Quienes tenemos la realidad más de cerca y cómo estos códigos, pues generalmente nosotros somos conscientes que se mueven en relación a las políticas económicas y sociales, que no se mueven en relación a la realidad de lo que está sucediendo en las comunidades o los pueblos, colonias o barrios. Y en ese sentido es importante, la CENTE hace una posición de crítica para tener esta mirada con mucha claridad y que los maestros en esa realidad puedan andar en su intervención hacia esta realidad, ¿no? Hablamos de no al modelo híbrido, no al aprende en casa 1, aprende en casa 2, porque no responden, de entrada no responden a la realidad, y no voy a tocar mucho el tema de la tecnología. El contexto nos dice con mucha claridad que no tenemos acceso a la tecnología, ni al cuarto G ni al quinto G, ¿no? Hablamos de tecnología, de internet. Entonces, definitivamente en los contextos o en los contextos donde está la CENTE, por supuesto que no existen las condiciones para este modelo híbrido educativo que plantean en la emergencia. ¿Qué reconocemos? Algunas estrategias emergentes que decimos, bueno, posiblemente pues tienen en el tema de la televisión, lo último, pues que tienen un alcance, ¿no? Un gran alcance, pero si analizamos de fondo los contenidos que se desarrollan tampoco son los pertinentes si hablamos
de generar contenidos iguales para todos, ¿no? Y ahí entra la diferencia con la CENTE, y me voy a ir un poco centrando también a lo de Oaxaca, porque ahí tiene mucho que ver los elementos que nosotros hemos construido en relación a esto. Sobre todo reconocemos que estos modelos o estas estrategias emergentes de la SEP pues no reconocen principalmente a los actores de la educación, que somos los maestros y las maestras que estamos todos los días con las comunidades, tenemos de la mano el vínculo con los padres de familia, con los niños, jóvenes y adultos, ¿no? ¿Y qué es lo que hacemos? Es el análisis que nosotros hicimos puntual es que no reconocen a estos actores, este modelo no los reconoce, no los toma en cuenta y se abre una brecha enorme. Cuando no se toma en cuenta a los actores, lo que sucede es que las experiencias propias alternativas que surgieron para atender la emergencia, por supuesto que no fueron tomadas en cuenta, y ahí desde nuestra perspectiva reside la atención más puntual a esta realidad en el ámbito educativo, en los contextos tan diversos como son en este caso como Oaxaca, ¿no? Un ejemplo. Entonces, y tiene que ver con las propuestas de educación alternativas regionalizadas, porque estas propuestas tienen un camino andado en la resistencia, un camino andado en enfrentar estas crisis cotidianamente, porque la crisis existe siempre, la crisis de salud, la crisis de alimentación, la crisis en el sentido de las necesidades básicas de la educación han estado históricamente. Entonces, las propuestas alternativas tienen un camino andado en la resistencia y atención a estas crisis. Por lo tanto, al no retomar las experiencias de las educación alternativas propias o otras nombradas de otra manera, por supuesto que las experiencias concretas no se ven en estos modelos nacionales. Entonces hablamos de que las comunidades y los pueblos enfrentaron la crisis sanitaria de una manera tan propia, tan arraigada, tan desde sus propios principios de organización. Este es un ejemplo que se desarrolla en Oaxaca, ¿no? Este es como muchos, hay muchísimas evidencias en relación a la acción concreta de las comunidades, de los pueblos en sus sistemas de organización, que hablamos de los sistemas asamblearios, ¿no? Y hablamos de esta defensa de resistencia porque los pueblos han resistido históricamente. Entonces, llega la pandemia, lo que ellos hacen es generan sus propias alternativas y estrategias en el ámbito social y de cuidar la vida. Mucho antes que empezaran a salir los códigos de resguardo del sistema de salud a nivel nacional, o sea, las comunidades toman en sus manos sus decisiones y el cuidado y el resguardo que tienen, que está basado en estas formas de organización de la vida que se puede visualizar o se puede comprender en el concepto de comunalidad, ¿no? Que incorpora estas formas de pensar y de organizar la vida. Entonces, desde estos principios, tomando en cuenta esta realidad de los contextos de las comunidades en Oaxaca y que tiene un gran vínculo a la propuesta de educación alternativa, que es el Plan para la Transformación de la Educación, que es el PTEO, porque el PTEO toma como sus principales fundamentos filosóficos y epistemológicos la comunalidad. Y el otro paradigma, pues, es la teoría crítica. Entonces, ¿qué encontramos nosotros? Hay una vinculación desde la acción concreta de las comunidades socialmente organizadas y el vínculo con la propuesta del PTEO. ¿En qué sentido? En que nos fundamentamos en la práctica y en la perspectiva y en el enfoque desde la comunalidad. Entonces, nuestras acciones concretas frente a la emergencia están pensadas desde esa realidad, desde la comunidad, y los actores concretos que tienen la función de atender la realidad son los maestros y las maestras, ¿no? No son las estructuras. Las estructuras solo acompañamos, organizamos, es este camino, pero al final del día los actores son los maestros y las maestras, las madres, padres de familia y las autoridades, ¿no? Que tuvieron en sus manos las decisiones de qué, cuándo y cómo retomar el proceso educativo, ¿no? Aunque la SEP aunque hoy actualmente la SEP plantea unos elementos, las comunidades toman sus propias decisiones. Es más, no están las decisiones ni en el maestro ahora, al menos en el contexto de Oaxaca. Entonces hablamos de construcciones pedagógicas un poco más para me van dando el tiempo, igual para ir acotando. Lo que generaron es profundizar en las construcciones pedagógicas otras comunitarias en Oaxaca a partir de la crisis. Tomamos con más fuerza estas construcciones, profundizamos en estas estrategias propias a partir de la realidad de la comunidad, porque Oaxaca
a partir de la pandemia, pues encontró distintas situaciones. Había comunidades que tenían, como la ciudad de Oaxaca, altos índices de contagio, pero había comunidades que hicieron un resguardo muy oportuno de la vida que no tienen contagios. Hoy tenemos comunidades en la Sierra Azul, en la Sierra Norte, que no tienen contagios. Entonces eso nos dice mucho de la pertinencia de las propuestas. Y por supuesto que hay todo un desarrollo, una atención en el ámbito educativo que tiene que ver justo con estos elementos. La comunalidad, las formas de cómo se está organizando la vida en las comunidades, los saberes comunitarios que son base primordial de la construcción curricular propia en Oaxaca, y los proyectos educativos pensados ahora desde la realidad, a partir de las experiencias, saberes, haceres de las maestras y maestros, el contexto y cómo piensa la gente, las personas de las comunidades, cómo organizan la vida en estos momentos, y que de alguna manera me parece que son importantes. Y algo muy importante que nosotros retomamos en esta organización de lo pedagógico en la crisis sanitaria en Oaxaca, en el tema de cómo resistimos, y que lo que comemos tiene que ver con cómo podemos resistir a esta crisis y a otras crisis económicas o alimentarias. Entonces, algo muy importante que generó la discusión y la organización con los espacios propios de los niveles educativos en Oaxaca, y coincidimos que el tema central tenía que ver en lo que comemos. Ahí tendríamos que centrar los procesos educativos para poder fortalecer toda esta resistencia en relación a la pandemia. No voy a profundizar mucho, tiene que ver con la comunalidad, esos 4 principios en el territorio, qué hay en la comunidad, cómo vive la comunidad de lo que tiene, cómo tiene su sustentabilidad alimentaria, y si no la tiene, qué hay que hacer a partir del ámbito educativo para fortalecer justo lo que nos han quitado desde un sistema capitalista económico externo, ¿no? Que nos ha quitado desde las formas de organización la producción propia de lo que comemos, ¿no? Tiene que ver con el trabajo, cómo la gente se organiza para resistir y poder generar sus propias formas de resistencia en todos los ámbitos. Y la organización comunitaria, lo que ya decía, ¿no? Las asambleas son fundamentales en estos procesos y también en el ámbito educativo, porque el maestro tiene que tomar en cuenta las decisiones en un proceso asambleario, no individual. Y bueno, y la fiesta, que es algo muy interesante en Oaxaca. Las comunidades en Oaxaca tienen un sentido de pertenencia a su identidad y a su cosmovisión muy fuerte, con una identidad, tenemos una identidad muy propia respecto a esto. Y fue interesante encontrar respuestas, cómo las comunidades pueden hacer un resguardo de sus propias formas de festividad para cuidar la vida. Entonces hablamos de este razonamiento de las comunidades que son capaces en un sistema de asamblea tomar decisiones, aunque es un gozo para ellos poder decir en este momento no, y solo respetar las cuestiones un poco más de cosmovisión que se siguen desarrollando, por supuesto, porque tiene que ver con la forma de curar en los pueblos originarios, ¿no? Y me parece que ahí es un tema muy interesante que también nosotros como propuesta educativa retomamos, cómo se cura la gente y cómo se alimenta la gente, ¿no? En relación a estos procesos comunitarios. Y como para ir cerrando un poco, es en esta ruta pedagógica fue centrado en estos elementos. Un ejemplo de estos fue educación de los pueblos originarios. Tenemos de antecedente los talleres estatales de educación alternativa, más de 17 talleres estatales en Oaxaca, hablamos de más de 20 años de construcción, y este taller lo que orienta fue esa organización educativa en el contexto de la pandemia, con orientaciones muy específicas de lo que se tenía que retomar en esta crisis sanitaria por la gran diversidad. Hablamos de 11 niveles educativos en Oaxaca, donde hay una pluridiversidad de procesos, ¿no? Y documentos muy específicos como este de la educación de los pueblos originarios, orientaciones muy específicas educativas para la reorganización colectiva y comunitaria en los pueblos originarios, y luego se generan otros procesos, cuadernillos de acompañamiento para el acompañante pedagógico, que son los maestros y maestras en educación indígena, y otras orientaciones. Lo que queremos decir es que son orientaciones, no son cuadernillos para ejecutarse, son orientaciones generales, porque aquí desde el principio de educación alternativa
los maestros y las maestras tienen autonomía desde sus proyectos educativos. Ellos deciden qué, cómo y cuándo se enseña a partir de la intervención de los sujetos comunitarios. Entonces, la autonomía fue afianzada a partir de todo este camino histórico en Oaxaca. Entonces, cuando tú les generas a los maestros autonomía y les dices es el momento de que ustedes pongan a crear sus estrategias a partir del camino andado, por supuesto que la respuesta es más acertada que mandarles específicamente otro tipo de estrategias ajenas a su contexto y a su camino construido, ¿no? Entonces hablamos de estos elementos centrados en la vida comunitaria que parten de la realidad y que tenemos como eje central que el sujeto comunitario, que es el estudiante, comprenda su identidad, su realidad y aprenda de ella para poder transformarla, ¿no? Hablamos de todo este tema de la pandemia que sin duda nos generó estos procesos, ¿no? Entonces sí me parece que es importante y que cómo nosotros retomamos estos elementos, ¿no? Y bueno, aquí pudiera yo como compartir con ustedes rápidamente y cierro el tema de los proyectos educativos, que es en lo concreto el paradigma educativo de Oaxaca, que tiene que ver con la comunalidad y que tiene que ver con la matriz curricular comunalidad, de la comunalidad en sus 4 pilares, en sus principios, y que sobre todo está en el tema de lo que pasa en la comunidad, en el contexto y en las prácticas comunitarias. Y bien, bueno, es como de alguna manera poder compartir con ustedes cuál ha sido el camino andado de Oaxaca, ¿no? En relación a estas alternativas otras de poder enfrentar la crisis y otras crisis que están ahí cotidianamente y que se agudizan y se agudizan y se visibilizan más en relación a cómo no se encuentra la pandemia, ¿no? Entonces, solo eso que estamos profundizando fuertemente por ponderar la tercer vía de la educación en México, que tiene que ver con la educación comunitaria. Existe la vía de lo público, existe la vía de lo privado, y en Oaxaca estamos apuntalando fuertemente a partir del camino andado y construido la tercer vía, que es educación comunitaria, que pudiera responder a la realidad contextual del país y de los pueblos originarios, que es donde se sustenta la vida y la cultura de México, ¿no? Entonces estamos entrando en un debate amplio, político, jurídico y de práctica comunitaria en relación a la exigencia de esta tercera vía a nivel nacional en todo el sistema educativo de México. Entonces con eso quisiera cerrar y les agradezco mucho. Espero que desde estas pinceladas, pues son pinceladas, poder darles el panorama de cómo estamos enfrentando, porque por supuesto tenemos grandes complicaciones, no todo está tan. Como se ve, se puede ver que es una gran alternativa, pero del fondo hay muchos problemas detrás también. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, maestra Erika, como usted recién planteaba, ¿no? La verdad que daba interés de escucharla bastante tiempo más, pero bueno, son lamentablemente los tiempos estipulados de antemano. Le agradecemos enormemente la claridad en su exposición y la invitación a preguntar mucho más en los 30 minutos posteriores de preguntas y respuestas. Le damos ahora la palabra a la compañera de Leticia para que nos platique un poco la situación en su contexto. Gracias. Bueno, voy a abordar un tema que tiene que ver precisamente con el trabajo de mi cartera y que es desde una perspectiva de género, cómo hemos percibido el trabajo en el sector educativo y la pandemia. Estoy compartiendo pantalla, si me hacen favor ¿sí se puede ver? ¿Sí se ve? ¿Sí se ve? Sí se ve su pantalla, todavía no se ve la exposición, pero sí se ve su pantalla. La pantalla, pero la presentación ¿sí se ve? No. Todavía no. Todavía no. No sé quién lleva el... Está compartiendo su escritorio, más no la presentación. Ah, ok. No la presentación. Bueno, voy a empezar así. Vamos a
a ver desde una perspectiva, a examinar críticamente la experiencia del concepto de teletrabajo en el campo educativo en contexto de COVID-19 y en relación al marco jurídico, en relación a la protección de los derechos de las mujeres. El concepto de teletrabajo es ya aprobado recientemente desde la reforma laboral de 2012 con Felipe Calderón, quien en ese entonces mencionaba que con esta concepción del trabajo a domicilio, del trabajo a distancia, las mujeres iban a tener más oportunidades para ingresar al mercado de trabajo y también para atender a sus hijos y a su familia, ¿sí? Entonces, en este año, el Senado de la República también ya llevó a cabo una aprobación en cuanto al concepto y los alcances que el teletrabajo puede tener en relación con la seguridad social, las responsabilidades del patrón y el trabajador. Quiero decir que a nivel mundial, diversos factores han incidido para que se dé el impulso del llamado teletrabajo, que tiene que ver con la crisis del petróleo, con el impulso de las organizaciones. Disculpa, maestra. ¿Sí se oye? Parece? Sí, se escucha perfecto, maestra. ¿Le parece? No quisiera checar nuevamente a ver si podemos ver su presentación, que creo que enriquecería muchísimo más, o Claro. ¿le parece seguir así? No sé si Cerón nos puede ayudar con... Bueno, tenía que dejar de compartir y otra vez hacerlo y darle a la presentación de PowerPoint. Está compartiendo más bien su escritorio en lugar de la presentación. A ver. A ver. Entonces, a ver, espera. Perdón, no te escuché. Tienes que detener tu presentación, abrir este escritorio, volver a hacerlo, pero ahora seleccionando la ventana del PowerPoint. Cerrarla, ¿no? Sí. Ok. De acuerdo. Bien, regreso. Entonces me voy a pantalla. Ay, Dios. No sé. No aparece el link de... Espera. Disminuye. Ahora abra su presentación y después dele compartir pantalla. Le estoy dando compartir pantalla. Primero abro la presentación. Primero la presentación y después... Primero abro presentación y después... Ok. Me regreso a... ¿Puedes mandarla por correo a Cintia para que la mira? Ya está. Una disculpa, maestra. Ahora sí nos está escuchando su audio. Ajá. Ahora Ya sí. abrí mi presentación. Ya me fui a compartir pantalla. Sí, ya. Me aparece mi archivo de la USB teletrabajo. ¿Le doy ahí? No, ¿Otra a la vez? presentación de PowerPoint. A mi presentación en PowerPoint es que no se ve. No aparece. No aparece. Espérame tantito. Ya la estamos viendo. Ahora sí. Ahí sí se ve. Bueno, ahí está. Entonces, bien.
Bueno, avanzar página. A ver. Decíamos que el objetivo es examinar el estado cognitivo ante el contexto del COVID-19 y con relación al marco jurídico de la protección de los derechos de las mujeres. Bien, el concepto de teletrabajo lo entendemos, o así se ha definido por varios autores, entre ellos Buira, es aquella forma de trabajo que se realiza en lugares fuera de las oficinas centrales o centros de trabajo habituales, utilizando equipos de teleinformática y de telecomunicaciones con herramientas primordiales para el cumplimiento de las actividades, ¿sí? Quisiera mover un poquito mi... A ver, ahí está. Los antecedentes... Ahí está. Ahí no es cierto. Aquí. Que tenemos respecto a esta manera o modalidad en el campo laboral tiene que ver con las diferentes crisis. Decíamos que está la crisis del petróleo, la primera de los años 70, cuando Jack Niels, un físico empresario, impulsa las formas de organización de optimización de los recursos no renovables. Y entonces impulsa la idea de llevar el trabajo al trabajador, lo que le llamaron telecommuting. Por ello se aprueba el protocolo de transferencia de archivos de empresas a otras, llamado FTP, por sus siglas en inglés, y nuevamente con la crisis económica de los años 80 y de los 90, más la destrucción de las Torres Gemelas, se da un nuevo impulso a esta modalidad junto con el desarrollo de las nuevas tecnologías, como plataformas como el Messenger, Google, Amazon, el correo electrónico y todas las variedades y desarrollos tecnológicos que estamos viendo en los últimos años. Así también vemos que en España se aprueba este plan llamado Concilia, que es una legislación que regula el teletrabajo en ese país. En 2008, Colombia es el país en América que expide la ley del teletrabajo, y en 2010 Estados Unidos pues expide también una ley, pero de mejora del mismo. En 2020, ante el COVID-19, nos obligan a esta modalidad pues de manera intempestiva y con grandes diferencias, ¿sí? Vemos que entonces el papel de la información y la comunicación y su efecto en la transformación de los procesos de producción tradicionales pues pasan a una situación de economía global, es decir, de una economía local. En los años 70, 80, se da una transición hacia la economía global, en donde ya no es una sociedad industrial, sino llamada postindustrial. ¿Cuáles son los ejes derivados del teletrabajo? Pues la flexibilización, la polivalencia y la competitividad. ¿Y qué impactos van a tener estos precisamente en la mano de obra femenina? Lo vamos a ver ahorita más adelante. Quiero mencionar también que ante esta intempestiva, decíamos, modalidad de teletrabajo, estamos en una brecha digital en donde nuestro país pues no cuenta con los recursos tecnológicos que se supone se deberían de tener para esta modalidad. Vemos aquí que el 56.4% de los hogares en nuestro país no cuentan con acceso a Internet, y esto lo reporta el INEGI en 2020. Esto tiene que ver con el poder adquisitivo, ¿sí? No hay acceso a Internet porque no hay suficientes ingresos. La gráfica que tenemos aquí tiene que ver con el año 2015, en donde también se revela pues esta situación de precariedad en cuanto al acceso al Internet y a las nuevas tecnologías. ¿Qué tiene que ver esto en la situación laboral de las mujeres y el campo educativo? Primero, queremos decir que si revisamos las estadísticas del porcentaje de mujeres que trabajan en este sector, en 2019 nos reporta que el 70.7% de la mano de obra femenina es la que se encuentra laborando en la educación. Y el 29.3%, y lo vemos en esta gráfica, en esta parte aquí, corresponde a mano de obra masculina. Esta incluye preescolar, primaria y secundaria. También vemos en esta gráfica que en la educación media superior, las mujeres
tienen un porcentaje menor de participación a los hombres, pero es muy mínimo, son 4 puntos porcentuales. ¿Qué quiere decir esto? Que las mujeres tienen una amplia participación en el campo educativo desde preescolar hasta educación media superior. Otro terreno es el superior, donde es mayor la participación de los hombres. Si revisamos ahora cuál es la participación de las mujeres en cuanto al trabajo doméstico, vamos a apreciar que este se dispara en relación a la mano de obra masculina, recayendo en las mujeres la gran responsabilidad del cuidado del hogar y las labores de casa, que en tiempos de pandemia se vuelven doble o hasta triple jornada. Y quiero mostrar esta gráfica en donde podemos apreciar que la composición del valor del trabajo no remunerado de los hogares, pues es absolutamente mayoritario de las mujeres. En color lila moradito se encuentra la participación masculina. En esta otra gráfica están los indicadores en relación a las labores domésticas y de cuidado respecto del Producto Interno Bruto, en donde el color mayoritario también refleja esta situación de las mujeres y su participación en el trabajo no remunerado en los hogares. ¿Qué nos dice ONU Mujeres? Esta tendencia coincide con lo reportado por ONU Mujeres en relación a México. El cuidado de personas y de hogares en este país recae principalmente en las mujeres. Estas asumen en promedio 39 horas semanales de este trabajo no remunerado, ¿sí? Y según la OIT, hay efectos positivos y negativos del teletrabajo. Los positivos, según ellos, es una mayor autonomía sobre el horario de trabajo que permite organizar la jornada laboral con más flexibilidad, un menor tiempo de desplazamiento al lugar de trabajo que mejora el equilibrio entre la vida laboral y personal y una mayor productividad. Los negativos, dice, son la tendencia a trabajar más horas y una superposición entre el trabajo remunerado y la vida personal, lo cual puede generar niveles de estrés más altos. Con estos datos, nos vamos ahora al marco jurídico en el que decíamos que Felipe Calderón fue uno de los iniciadores de este concepto en el año 2012, cuando promovió esta reforma. Entre otras cosas, en los spots oficiales decía que así las mujeres iban a poder tener el equilibrio entre atender su hogar, cuidar a sus hijos, hacer el trabajo en casa y poder también tener labores a distancia, remuneradas. Decíamos que el Senado aprobó este año en el artículo 311 este concepto que lo define y también define lo que son home office, así como las obligaciones y derechos de colaboradores y empleadores. Este es un extracto de este dictamen que va a pasar a la Cámara de Diputados para su revisión y en el que tratan de regular ya de facto esta manera de trabajar, ¿sí? En donde me permito leer un fragmento donde dice: el convenio del teletrabajo, por virtud del cual se establece la relación laboral entre el empleador y el teletrabajador, deberá considerar las condiciones de servicio, los medios tecnológicos y de ambiente requeridos y la forma de ejecutar el mismo en condiciones de tiempo y espacio, las responsabilidades de custodia de equipos, programas y manejo de información que en su caso les sean ocupados por el empleador, el procedimiento de solicitud, supervisión y entrega del trabajador a realizar, las medidas de productividad y de seguridad informática que debe conocer y cumplir el trabajador y demás disposiciones que establezcan las obligaciones, los derechos y las responsabilidades que deben asumir las partes. Aquí quiero resaltar que inciden en la parte de la productividad, es decir, lo que les preocupa mucho, aquí me estoy yendo a la otra parte del dictamen, a las empresas es precisamente este concepto, el de productividad, con los pilares que habíamos mencionado anteriormente. Uno de ellos es precisamente la flexibilización. A nivel mundial se está agilizando esta modalidad de trabajo y con el uso de las nuevas tecnologías. Finalmente,
finalmente, queremos decir que la Ley de Igualdad Sustantiva señala que en la igualdad de género se refiere a que es una situación en la cual mujeres y hombres acceden con las mismas posibilidades y oportunidades al uso, control y beneficio de bienes, servicios y recursos de la sociedad, así como a la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar. Asimismo, la Ley General de Protección de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia señala en el artículo 1 que esa ley tiene por objeto establecer la coordinación entre la federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación. Aquí me quedo porque estos conceptos de principios de igualdad y no discriminación no son tomados en cuenta en el dictamen que el Senado ha emitido. No son tomados en cuenta tampoco en la sociedad porque vemos en las estadísticas que de hecho y de facto las mujeres tienen la mayor participación en este sector educativo con mano de obra entonces más precarizada. ¿Por qué? Porque ellas participan de las labores del hogar, que es un trabajo también, pero no es remunerado, y las obligan en este contexto de pandemia a trabajar en casa sin condiciones laborales digitales. ¿Por qué? Porque como veíamos en la gráfica de la brecha digital, vemos que muchos hogares cuentan con una computadora y si los hijos de las maestras van a trabajar también a distancia, entonces se vuelve un doble trabajo para las profesoras el poder atender a sus hijos en casa con las tareas y los deberes como madre en el campo educativo, pero también sus obligaciones como maestras al atender a otros niños en su parte laboral, ¿no? Más aún, sumado a esto, el trabajo en casa con el trabajo doméstico y de cuidados no remunerados. Con ello queremos decir que también, pues, esta flexibilización del trabajo que obedece a estos cambios económicos mundiales hacen que la mano de obra se precarice más. ¿Por qué? Porque si ya se inserta la modalidad de teletrabajo, entonces puede haber una desregulación en cuanto a los tipos de contratación, en cuanto a los tiempos de trabajo, en cuanto se desdibuja el campo personal y el campo laboral en casa, y además con ello también se da la desregulación de las relaciones laborales de facto. Por ello, vemos con mucha preocupación también, como lo decía mi antecesora, la maestra Candelaria, que ante este contexto de pandemia, en el Instituto de Educación Media Superior nunca se operó el diálogo con los que son los especialistas, los maestros y las maestras. Nunca se puso de acuerdo en la forma de poder trabajar. Se operó un correo electrónico para poder ingresar a Google Classroom y aunque no hay un documento oficial, es evidente que van a solicitar evidencias, es evidente que las maestras también tienen una responsabilidad de los maestros con los estudiantes en el campo educativo, pero vemos con preocupación que estas empresas transnacionales como Google se apoderan de datos personales bajo el impulso, la anuencia, digamos, de las autoridades locales, federales, puesto que estas transnacionales tienen acceso entonces a estos datos de jóvenes, de docentes, de trabajadores, para que no sabemos qué manejos también puedan tener. Entonces, hasta aquí mi participación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Leticia, por su participación. Vamos ahora a la participación del doctor Alberto.
Hola, buenas tardes a todas, a todos. ¿Me escuchan bien ahí? Perfecto, y se lo ve Sí. perfecto también. Bien, muchas gracias. Bueno, pues antes que nada, pues muchas gracias al maestro Adrián por la invitación a participar en esta mesa. Gracias a la coordinadora también del posgrado por la invitación, la doctora Marcela, por la invitación y por permitirme pues estar por lo menos de manera virtual en esta, pues en mi casa, ¿no? Que es la UAM Iztapalapa. Yo soy egresado, como decía en la presentación, del doctorado en Humanidades de ahí de la UAM Iztapalapa. Y bueno, lo que yo voy a hacer en mi presentación, a diferencia de las compañeras que nos acompañaron, que pues, nos presentaron una ponencia muy formal, yo en realidad voy a presentar a partir de las indicaciones que me dio Adrián, pues más bien voy a presentar un pequeño relato de mi experiencia personal como académico, como docente, y bueno, la manera en que la precarización laboral ha afectado mi trabajo docente, no solamente en el ámbito académico y docente, sino también como trabajador de la cultura y un poquito tangencialmente como periodista también, que por ahí tengo alguna experiencia. Sin embargo, creo que este relato personal pues tiene en común o de alguna manera refleja la condición de muchos docentes que estamos en las mismas condiciones de precariedad, y esto lo he constatado a partir de mi vinculación y mi participación en la Asamblea de Profesores de Asignatura en Lucha de la UASM, de lo cual también hablaré un poco en mi relato. Bueno, yo estudié la licenciatura en literatura en Guadalajara, que es mi ciudad natal. Como egresado, pues comencé a laborar rápidamente en el ámbito periodístico. Fui editor de algunos periódicos locales en Guadalajara. Por cuestiones de trabajo me traslado a la Ciudad de México, donde laboré en periódicos como Milenio, El Independiente y finalmente El Universal, donde en 2007, pues sobre todo por condiciones un poco adversas para ejercer el periodismo en ese momento, de lo cual pues no nos podré abundar aquí, pues decido dejar el periodismo y empezar a hacer un posgrado. Estudié primero una especialización en literatura mexicana en la UAM Azcapotzalco, de ahí pasé a la maestría en teoría literaria de la UAM Iztapalapa, y en el periodo en el que termino la maestría y comienzo el doctorado, comencé a laborar en la Coordinación Nacional de Literatura del INBA, Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Estuve ahí poco más de un año en esta labor, y después ingresé al doctorado. En 2011 terminé en 2000 y en 2015 me titulo del doctorado, y pues bueno, comienza la ardua labor de buscar trabajo, ¿no? De insertarse en el mercado laboral, pues en principio, pues en la docencia, ¿no? Porque finalmente, pues esa es la formación que tenemos, ¿no? Para desarrollarnos en la docencia, en la academia, en la investigación, etcétera. Entonces, en esta búsqueda de trabajo, pues me encuentro con este panorama de precarización laboral del que sufrimos pues los docentes en el ámbito no solamente universitario, sino pues prácticamente en todos los niveles. Entonces comencé a participar en los concursos para plazas temporales en la UAM Azcapotzalco. Finalmente obtuve una, y en 2013 tuve una plaza temporal en la UAM Azcapotzalco para el Departamento de Humanidades. Estuve ahí 2 trimestres en este. Se terminó el contrato, luego pues a seguir buscando trabajo, ¿no? Entonces comencé a participar en los procesos de selección y en las convocatorias para profesores de asignatura de la UASM, donde ingresé y he estado intermitentemente desde entonces, en 2014, como docente de lo que llaman ellos el programa de integración, impartiendo la clase del taller de expresión oral y escrita en el plantel de San Lorenzo de Songo. Pues ahí he estado en varias ocasiones dando clases ahí. También de manera intermitente, porque los contratos son temporales, ahí también entonces hay que estar constantemente participando en los concursos. Ahora bien, habrá que decir que este proceso de precarización del trabajo docente, pues no solamente en el ámbito docente, sino prácticamente todas las áreas del mercado laboral, pues es un proceso que inició, que no es nuevo, que no tiene que ver necesariamente con la pandemia, aunque la pandemia pues se ha puesto le ha dado realce a estas condiciones de precarización. Entonces, la precarización del trabajo
en todos los ámbitos, pues prácticamente inicia en México desde hace 40 años, ¿no? Cuando inician los gobiernos de carácter neoliberal y comienzan pues a este embate contra la clase trabajadora. En el ámbito docente, pues cuando las universidades comienzan a sufrir serias reducciones en sus presupuestos, pues lo que hacen las universidades es cancelar la apertura y la contratación de personal de manera definitiva o permanente y optan por esta figura de los profesores de asignatura, que adquiere diferentes nombres, ¿no? En diferentes universidades, pero que en los hechos es lo mismo, es la precarización del trabajo docente, ¿no? En la que hay diferentes niveles, pero básicamente somos trabajadores que no tenemos ninguna garantía de estabilidad en el trabajo, no tenemos ningún acceso a ningún derecho social, Infonavit, etcétera, etcétera. Al respecto, por ejemplo, a partir de esta lucha en la Asamblea de Profesores de Asignatura de la UACM, nos vinculamos en algún momento con los compañeros del Sindicato de Profesores de Chapingo. Ustedes seguramente lo saben, estuvieron en huelga varios meses y finalmente levantaron la huelga al no tener interlocución con las autoridades. En una de estas charlas con el compañero Sócrates del Sindicato de Chapingo, pues él nos daba un dato muy interesante, que dice que cerca del 70% de los trabajadores docentes a nivel universitario, media superior y universidad, pues no tienen una contratación definitiva. El 70% de esta planta laboral trabaja pues en estas condiciones de precarización, con contratos temporales, que se tiene que estar renovando semestre con semestre, trimestre con trimestre, ¿no? Entonces esto pues es muy revelador en cuanto a las condiciones que sufrimos los profesores, ¿no? A ver, permíteme. Ok, perdón. Bueno, esas son las condiciones en las que nos desempeñamos los docentes. ¿Y qué ocurre en el caso específico de la UACM, por ejemplo, ¿no? En el caso de la UACM, los profesores de asignatura tenemos que participar en convocatorias que se abren cada semestre y nos hacen un contrato, supuestamente por lo que dura un semestre, pero que en realidad son cuatro meses y medio. Entonces se nos hace este contrato. Al final del contrato, pues no se nos paga el periodo vacacional, por ejemplo, y si queremos volver a dar clase, tenemos que volver a participar de nueva cuenta en el proceso de selección y repetir prácticamente todo el proceso y volver a tener otro contrato por 4 meses y medio y así constantemente, ¿no? Sin generar ningún tipo de antigüedad, y durante los periodos vacacionales pues no gozamos de sueldo, pero tampoco gozamos de prestaciones laborales. Eso en cuanto en la UNAM, en la UAM, por ejemplo, pues es más o menos similar el proceso. Ellos abren convocatorias trimestre con trimestre, hay que participar en un proceso de selección. Ya una vez que se logra ganar la plaza, pues también se nos hace un contrato inicialmente solamente por un trimestre, y al final del trimestre, pues si no se renueva el contrato, tenemos que volver a participar en un nuevo proceso de selección. De la misma manera no se nos pagan los periodos vacacionales, no vamos generando antigüedad y pues estamos sometidos a esta incertidumbre laboral, ¿no? ¿Cómo asumen las instituciones y los sindicatos y los profesores de tiempo completo esta relación con nosotros los profesores precarizados, ¿no? Por tiempo determinado. En el caso de la UAM, por ejemplo, ya recientemente el sindicato a principios de este año, por ejemplo, la UAM el sindicato de la UAM exigió como parte de sus demandas de negociación con la patronal, pues que hubiera mejores condiciones para los profesores de asignatura, los profesores temporales, le llaman allá, exigiendo que hubiera contratación permanente para estos profesores temporales. Sin embargo, yo tengo la impresión, a partir de mi experiencia reciente, que en realidad pues es más como una bandera, en realidad que no, más bien como una bandera como para decir estamos atendiendo
a los profesores precarizados, pero creo que no es parte fundamental de la lucha sindical por parte de, por lo menos en la UAM, ¿no? En la que se está manejando como una bandera, pero que en realidad en los hechos no es parte fundamental de sus negociaciones con la patronal, sino que le utilizan básicamente como una herramienta de presión. Lo digo porque, por ejemplo, cuando ingresamos nosotros, bueno, yo ya he trabajado varias veces en estas condiciones, pero cuando llegan compañeros nuevos y es la primera vez que participan como trabajadores temporales en la UAM, no hay ningún proceso de inducción, ni por parte de la patronal, ni mucho menos por parte del sindicato. Un proceso de inducción que les diga bajo cuáles son las condiciones en las que van a trabajar, cómo lo pueden enfrentar de la mejor manera, pero tampoco se les informa a cuáles derechos tienen, a cuáles prestaciones laborales tienen derecho como aunque sean trabajadores temporales. El contrato colectivo establece una serie de prestaciones para los docentes temporales. Sin embargo, nadie nos informa de cuáles son esos pocos derechos que sí tenemos, y entonces pues los perdemos, ¿no? Y yo creo que esa tendría que ser, por ejemplo, la labor del sindicato, de orientarnos a nosotros como trabajadores temporales a qué tipo de derechos tendríamos en ese sentido. Por ejemplo, incluye una prestación para las profesoras que son madres de familia, que tienen derecho a una ayuda económica para pago de guarderías, por ejemplo, ¿no? Y entonces las compañeras, pues nunca nadie se acerca a hacerles esas indicaciones y por lo tanto, pues no pueden gozar de esta prestación y de este derecho, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la UACM, pues la relación con el sindicato también, el sindicato se niega o se ha negado y tampoco tiene un acercamiento con los profesores de asignatura y no les niega la calidad de trabajadores, no los acepta como trabajadores, no se acerca a ellos para colaborar y ayudarlos a obtener mejores condiciones laborales. Ahora que estamos en la asamblea de profesores de la UACM, se ha negado incluso el sindicato a reconocernos como trabajadores en lucha y apoyar nuestra lucha desde las áreas sindicales, ¿no? ¿Cómo afecta a nuestra labor docente estas condiciones? Pues en principio, ya lo decía por ahí algún colega de la UAM, pues en principio nos obliga a ser todólogos, como profesores de temporales o de asignatura. Por ejemplo, en la UAM se abren los concursos con un perfil específico, pero ya al momento de que se nos asignan los grupos, pues en realidad pues se nos asignan los grupos que están disponibles y que tienen que ser atendidos. Entonces eso impide que nosotros nos vayamos especializando, tanto en nuestras labores docentes como en nuestras labores de investigación. Y entonces, aunque mi perfil no necesariamente tenga, por ejemplo, el área del desarrollo de habilidades comunicativas o lo que se llama literacidad académica, por ejemplo, es el tipo de plazas que regularmente se nos ofrecen y se abren para los que estudiamos literatura, por ejemplo. Cuando en muchas ocasiones pues la formación que nosotros tenemos no necesariamente está vinculada a la docencia de estas habilidades específicas. Y sin embargo, bueno, pero como es lo que tenemos para trabajar, pues aceptamos el trabajo y pues sobre la marcha tenemos que ir aprendiendo y desarrollando estas habilidades docentes, con obviamente pues en detrimento, por supuesto, de la calidad de la enseñanza que podemos ofrecer a nuestros estudiantes, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero que entonces yo empiezo a formarme, ¿no? Como docente de esta literacidad académica o de estas habilidades comunicativas a nivel universitario, doy clase un trimestre, doy clase 2 trimestres, y al siguiente trimestre, bueno, se terminó mi contrato, se vuelve a abrir otro concurso con un perfil distinto, pero también en el que puedo participo y entonces ahora me dan clases para, por ejemplo, no sé, ahora sí, en la UAM Iztapalapa, ¿no? Que es el caso. Ahora sí me asignan una clase de, digamos, literatura narrativa del siglo XIX. Entonces, bueno, tengo que volver a formarme, a recuperar esta información para entonces poderle dar a mis alumnos esta materia narrativa del siglo XIX y lo que ya había comenzado a desarrollar como parte de mi formación docente para estas
clases de literacia académica, pues se queda en el cajón un rato, ¿no? Y entonces, bueno, doy otro trimestre esta clase de narrativa del siglo XIX, se termina mi trimestre, vuelvo a participar en otro proceso de selección y ahora se me asigna X asignatura, ¿no? Y ese, pues es el cuento de nunca acabar. Entonces, pues obviamente nos convertimos en todólogos, pero pues no somos especialistas en ninguna de estas áreas y insisto, esto va, bueno, obviamente del estrés que nos genera a nosotros como trabajadores, pues también va en detrimento de la calidad de la atención que le podemos dar a nuestros alumnos, por ejemplo, ¿no? Y esto pasa prácticamente en todas las universidades, ¿no? Y esto lo sé a partir de mi relación, pues, con esta lucha colectiva de la que hablaré un poquito más adelante. Bueno, hablemos ahora de mi experiencia, ¿no? Como en la Asamblea de Profesores de Asignatura de la UASM. En 2019, a finales de 2019, pues en esta búsqueda de empleo, pues participé de nuevo cuenta de las convocatorias para profesor de asignatura de la UASM, y cuando fui a mi entrevista en el plan de San Lorenzo Tezonco, pues me encontré por ahí un cartel donde convocaba a una asamblea de profesores de asignatura para una sesión la próxima semana, en la que decían, y eso fue lo que me enganchó, por supuesto, pues que estaban luchando por la pacificación de los profesores de asignatura, por el respeto al contrato colectivo de trabajo y por la pacificación de todos los profesores que son o habían sido en algún momento profesores de asignatura de la UASM. Entonces, pues yo acudí a esta sesión y pues ya me incorporé a la asamblea. ¿Cuál es la demanda de esta asamblea de profesores de asignatura? Pues en principio la exigencia es que se respete el contrato colectivo de trabajo de la UASM. ¿Qué quiere decir esto? La UASM, como ustedes saben, es una universidad muy joven y que es un proyecto muy generoso, no solamente con los estudiantes, sino también con los mismos profesores, con la planta docente. A diferencia de otras universidades, el contrato colectivo de trabajo de la UASM solamente considera una categoría de profesores, que es la categoría de profesor investigador de tiempo completo. No existen ni medios tiempos, ni profesores de asignatura, ni temporales, nada de esto, ¿no? Con esto, con la intención, pues, implícita de democratizar el trabajo docente y también acabar con combatir estas castas, ¿no? Entre profesores eméritos, profesores de primera, profesores de segunda, y pues y combatir también la precarización laboral. Sin embargo, pues los hechos no ocurre. Como no ha tenido un aumento presupuestal la universidad, pues ha ido creciendo la plantilla estudiantil, entonces ha visto la necesidad desde hace muchos años de abrir esta modalidad ilegal de profesor de asignatura, y digo que es ilegal porque no existe en el contrato colectivo de trabajo, como decía. Entonces, esta asamblea lo que estamos peleando es que se respete el contrato colectivo de trabajo y que la contratación de todos los profesores pues se haga en los términos que ellos mismos han establecido, y evitar así, combatir de esta manera esta precarización de la que somos víctimas, ¿no? El asunto con esta asamblea, y aquí voy a tocar por lo menos muy rápido la situación de la pandemia. Lamentablemente la situación de la pandemia afectó nuestra lucha, porque ya habíamos forzado una mesa de trabajo con el Consejo Universitario de la misma UASM, que es el máximo órgano de decisión, y el 18 de marzo teníamos ya acordada una mesa de trabajo con la asamblea, y a las 11 de la noche del día previo nos cancelan el encuentro, argumentando pues que las condiciones de pandemia pues no permitían tener esta mesa de trabajo. Se nos canceló de manera unilateral sin darnos una nueva fecha. Estas mismas condiciones, ya la suspensión de actividades en la universidad, han impedido que nosotros sigamos nuestra movilización, porque teníamos ya un programa
de movilizaciones en los planteles de la UACM, sobre todo para comunicar y socializar nuestra lucha con los estudiantes. Y bueno, lamentablemente la pandemia nos ha obligado a suspender esta lucha y no hemos obtenido nueva respuesta por parte de las autoridades. Sin embargo, ya contactamos a la nueva rectora y estamos exigiendo que se reanuden las mesas de trabajo para continuar esta lucha, en el entendido que es una lucha no solamente para los trabajadores de la UACM, sino para todos estos docentes que vivimos en esta situación de precarización, pero sobre todo para los que vienen detrás de nosotros, es decir, estos estudiantes de posgrado, como ustedes, compañeros, están ahí, que eventualmente van a salir a la calle con la necesidad de buscar empleo y pues a enfrentar esta misma situación de precarización. Entonces, pues nuestra lucha en la Asamblea es precisamente para modificar de fondo esta situación, no solamente para nosotros, pero sino también para los que vienen detrás de nosotros. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Alberto, por su exposición. Vamos a empezar ahora con la ronda de preguntas. Hay algunas que son específicas y unas que son más generales. Las que son más específicas, por supuesto, está dirigida a un ponente específico. Las más generales es la invitación a quienes quieran de los tres ponentes que la retomen y la pregunten si consideran que es pertinente. La primera de todas tenemos del compañero Pedro Adrián, que es específicamente para el doctor Alberto, y la leo. Dice, ¿podría hablarnos sobre cómo la productividad vinculada con el salario ha transformado el trabajo docente universitario y las relaciones con otros profesores titulares y temporales? Bueno, en cuanto al aspecto salarial, eso hay que señalarlo también. Bueno, además de que los profesores precarizados temporales recibimos significativamente mucho menos sueldo y salario que lo que puede recibir un docente temporal. Lo voy a simplemente como ejemplo. Un profesor titular, profesor investigador de la UACM, tiene un sueldo nominal sin incluir ningún tipo de prestaciones de 54,000 pesos al mes. Eso explica, bueno, mientras que un profesor de asignatura recibe por una clase de 3 horas a la semana, recibe 2,000 pesos. Simplemente para darnos una idea de la gran distancia que hay entre uno y otro, ¿no? Un profesor de la UAM, por ejemplo, un profesor de la UAM con la categoría de titular de tiempo completo, tiene un sueldo nominal de alrededor de 24,000 pesos. Sin embargo, pues tienen un montón de prestaciones que casi les doblan el sueldo. Entonces, pero un profesor temporal solamente recibe el sueldo nominal y muy pocas prestaciones en realidad. Entonces, su sueldo queda bastante más reducido. Pero además, a partir de la huelga que tuvo hace un par de años la universidad, regularmente los contratos temporales se emitían de tiempo completo. Después de la huelga se empezaron a reducir, se bajó la categoría de asociado, se bajó de titular, se bajaron a asociado y además se ofrecieron solamente como tiempo parcial o medio tiempo. Entonces, de recibir 24,000 pesos por un contrato de tiempo completo, pues se redujo el ingreso de un profesor temporal a 7,000 pesos al mes, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, a pesar de que sea tiempo completo, pues las exigencias para un docente que ingresa en esos términos como profesor temporal, sobre todo en la UAM, pues siguen siendo las mismas, es decir, que atiende una cierta cantidad de grupos en docencia, que se involucren en algunas labores administrativas y supuestamente de investigación, pero pues recibiendo una fracción del sueldo que recibe. ¿Cómo es la relación con los profesores de planta de tiempo completo? Lo que debo decir es que hay una falta de sensibilidad por parte de los colegas que ya están pues recibiendo, ya tienen su definitividad, reciben su sueldo constantemente, no tienen que estarse preocupando, y lo que percibo es una falta de sensibilidad hacia las condiciones de precarización y de incertidumbre que enfrentamos los profesores temporales, sobre todo pues de los coordinadores, ¿no?
yo tuve un pequeño episodio ahí con el jefe del departamento, que me asignaron, yo estaba dando 2 clases de posgrado y me quería que atendiera también algunos grupos de licenciatura. Y yo le dije, pues yo fui a hablar con él, oye, me están asignando, creo que son muchos grupos. Y me dijo, ¿te parece que son demasiados? Dije, bueno, para una plaza de medio tiempo ganando 7,000 pesos al mes, pues tú entenderás que uno necesita buscarse otros empleos para completar el pago de la renta. Dice, ay, es que yo no sabía que tenías nada más medio tiempo. Yo pensé que tenías tiempo completo, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que esto habla mucho como de esa falta de sensibilización y de solidaridad por parte de los docentes que ya tienen su definitividad y pues su planta, ¿no? En las universidades, y pues no hay como un acompañamiento, no hay un apoyo en estos sentidos, y pues afecta también de alguna manera pues el diálogo y que pudiéramos tener y nuestro desarrollo académico al interior de las universidades, ¿no? E insisto, de nueva cuenta, la productividad afecta sobre todo, yo creo que nuestra labor docente, en el sentido de que no podemos especializarnos en un tema en particular, en desarrollar habilidades docentes que nos permitan atender a nuestros alumnos y estudiantes de la mejor manera. Y como investigadores, pues también no podemos especializarnos, porque conforme tenemos que irnos adaptando a las convocatorias para concursos, ya sea para plazas temporales o definitivas, porque cada una sale con un perfil distinto. Entonces, pues tenemos que, si mañana voy a participar en una convocatoria de la Ibero, por ejemplo, y tiene un cierto perfil, pues yo tengo que orientarme a ese perfil, pero luego voy a participar en una convocatoria de la UAM, que tiene otro perfil, entonces tengo que desarrollar productos que vayan con ese perfil. Entonces no podemos desarrollarnos y profundizar en nuestras áreas de investigación, tampoco como académicos. Y eso pues es grave también, porque pues impide el desarrollo, digamos, de todas nuestras potencialidades como investigadores, ¿no? Gracias. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por su intervención. Ahora quería leer un saludo antes de continuar con las preguntas del profesor Pedro Hernández, secretario general de la sección 9 democrática de la CENTE. Un saludo específicamente a las maestras Erika y maestra Elizabeth, diciendo que los derechos de los trabajadores no están en cuarentena. La próxima pregunta la leo, es de Cerón. Dice, buenas tardes, pregunta para quien desea responder. ¿De qué manera ha sido afectados sus ingresos por la pandemia? Si es que ha sido así, ¿qué estrategias han desarrollado para subsanar esa merma? Si se puede, veamos que las respuestas se mantengan entre como máximo 2 o 3 minutos para que haya posibilidad de más preguntas, porque el tiempo es tirano y nos quedan aproximadamente 25 minutos más de preguntas. Así que bueno, no sé quién de los 3 ponentes quisiera responder esta pregunta. Parece que la maestra, la compañera Eli, quiere contestar. Sí. Bueno, voy a contestar esta pregunta que tiene relación con la otra pregunta. Quiero decir que estamos nosotros por un contrato colectivo de trabajo. Este contrato colectivo nos protege precisamente contra las violaciones que la autoridad quiera llevar a cabo por los derechos conquistados que ya tenemos. En este contexto de pandemia, sí hay una violación a una cláusula nada más, pero es de una prestación, no precisamente del salario. Y quienes han visto afectados, sí, un recorte sustantivo de su salario, son los trabajadores del sistema semiescolar del instituto, quienes no están basificados y cuya lucha es precisamente por lograr la estabilidad laboral. Y en ese tema también el sindicato, bueno, pues está metido. En estos contextos donde hay poca participación para salir a las calles, vemos que la autoridad aprovecha este contexto de pandemia, pues sí, para abusar de
y recortando el salario de los trabajadores. Pero son trabajadores que están precarizados, ya como lo mencionaba el profesor Alberto, que no tienen un contrato por tiempo indeterminado que les permita gozar de los derechos, como lo establece la ley. Esto es lo que puedo comentar. Efectivamente, como se menciona, pues los derechos de los trabajadores no están en cuarentena. Sin embargo, los derechos de los trabajadores que están precarizados, que están vulnerables, que son contratados por horas, que son contratados por un sistema totalmente explotador, como es el semiescolar del Instituto de Educación Media Superior, sí hay recortes salariales. Sí los hay en estos sectores. Ese es mi comentario. Y bueno, ¿y qué hacemos nosotros? Bueno, pues vamos en las instancias sindicales, que es el CGR, tendremos que establecer también rutas de acción, porque, por ejemplo, nosotros en estos momentos no hemos recibido el incremento salarial, a diferencia de la UNAM, de la UAM, del Politécnico y de otros sectores educativos. Nosotros no lo hemos tenido y las autoridades siempre pues van a considerar que no es necesario, ¿no? Este incremento salarial, y sobre todo porque hablan de bajo presupuesto, del COVID, de crisis y de recortes presupuestales. En ese sentido, las instancias del CGR va a deliberar pues, las acciones que nosotros debemos tomar para pues, defender nuestros derechos. Muchas gracias. ¿Puedo comentar algo al respecto sobre este tema? Por supuesto. Bueno, ¿cómo afectó la situación de la pandemia la condición laboral de los profesores temporales de la UAM? Sobre eso quisiera comentar un poco. Cuando se desata la pandemia, ya tenía un contrato como profesor temporal para el trimestre que terminaba en abril, por cuestiones de la huelga de hace 2 años en la UAM, pues sus calendarios estaban de por sí ya muy alterados. Yo estaba contratado entonces como profesor para el trimestre que terminaba en abril. Teníamos un par de semanas de periodo intertrimestral para iniciar a mitad de abril, iniciábamos. Y entonces nos topan en este periodo intertrimestral es cuando se declara ya la pandemia y pues se suspenden las clases presenciales. En mi caso, afortunadamente, ya se había renovado mi contrato para un trimestre más. Sí, entonces, pues yo ya por lo menos tenía el ingreso asegurado. Pero la situación que hubo en la UAM es que como estamos en periodo intertrimestral, había muchos procesos de selección y de contratación de profesores temporales que estaban en marcha y que al declararse la contingencia se suspendieron. Entonces muchos profesores o que estaban a la espera de un dictamen o que ya tenían un dictamen favorable para ser contratados como trabajadores temporales, simplemente se suspendió su contratación y quedaron pues prácticamente en la absoluta incertidumbre sin poder concretar su contratación como profesores y obtener un ingreso y pues se quedaron prácticamente en la calle porque no pudieron concluir sus procesos de contratación. Entonces, tengo el dato de que fueron alrededor de 300 profesores los que sufrieron esta situación y al respecto hay que reconocerlo, sí hubo una iniciativa por parte de un colectivo de profesores y profesoras definitivos de la UAM en la que se pronunciaron a favor de que la autoridad universitaria concluyera favorablemente sus procesos de contratación y se les contratara de manera inmediata para que pudieran recibir no solamente un ingreso, sino también seguridad social y servicios médicos, estos profesores que estaban en la absoluta indefensión frente al panorama de la pandemia. Lamentablemente, pues no hubo una respuesta favorable a estas demandas y pues los profesores siguieron ahí sin poder ser contratados. Mi contrato terminó en el siguiente trimestre y después pues me enteré de que en fin ya no se te va a renovar el contrato, entonces yo terminé mi contrato a finales de junio y pues al terminar mi contrato en una situación de pandemia, pues todos estos, no solamente yo, sino muchos otros compañeros nos quedamos no solamente sin tener un ingreso, sino también sin tener acceso a servicios médicos, porque ya no teníamos nuestra contratación, sin ninguna sensibilidad ni apoyo por parte de la institución, hay que decirlo. Sí, eso es lo que yo diría al respecto. Gracias.
Igual puedo como abordar rápidamente qué sucede en educación básica respecto a las afectaciones que se tienen y que de alguna manera se vinculan con las afectaciones que han comentado en el nivel superior, ¿no? Y como comenta la compañera Elizabeth y el compañero Alberto, y lo que sucede en educación básica, en cómo los trabajadores han sido afectados, pues viene desde el antecedente de las afectaciones de la mal llamada reforma educativa, porque tuvimos despidos injustificados, ¿no? Y todas estas afectaciones todavía no se han terminado de resarcir. ¿Qué quiere decir? Que hay un número grande de compañeras y compañeros que están en un proceso de resarcir los daños, que es volver a ser contratados en sus despidos injustificados. Algunos otros que quedaron en procesos de tener su base, y esa basificación implica justo que en la pandemia pues no tengan esos servicios, como dicen los compañeros, ¿no? Que no puedan acceder a, o procesos de nivelaciones de clave por maestras de educación básica, por ejemplo, para citar uno, en educación secundaria comunitarias indígenas, las maestras y los maestros tienen un salario como si fueran un nivel de primaria o preescolar, cuando su ejercicio y su labor docente es amplia de investigación, de trabajo de campo y de procesos tan complejos como los que plantea el PTEO, que es estar en el territorio con las personas y los estudiantes. Entonces, la movilidad en contextos regionales de alta marginación implica que el maestro tome de su salario para sus insumos, para sus materiales. Entonces, ¿cómo afecta la pandemia? Justo que se agudiza y que el maestro tenga que tomar del salario de lo que está designado por su labor educativa para su sustento familiar, para poder comprar todos estos insumos para tener cuidados frente a la salud, todos estos protocolos, cuando le corresponde al sistema educativo nacional atender esas necesidades en las comunidades y en las escuelas, y al servicio educativo, por supuesto, brindar de los protocolos necesarios para que el docente haga sus acercamientos pedagógicos. Entonces, las afectaciones vienen directamente a los recursos que son por su labor destinados a su sustento familiar, ¿no? Ahí están las afectaciones, aunque no se ven directas, están de manera indirecta afectando fuertemente al salario de las compañeras. Y una afectación que está marcada históricamente tiene que ver con la formación profesional de los trabajadores de la educación, que la formación que plantean está alejada de las realidades y que la formación la han asumido los maestros y las maestras, ¿no? Desde sus propios recursos, justo para el tema de estos usos de formación en línea, pues surge desde sus salarios y no desde una política educativa que piense realmente en atender estas necesidades, que no son emergentes. Estas necesidades de formación y profesionalización, como lo comentan, son históricas y siguen existiendo, y me parece que ahí las afectaciones también son directas a los trabajadores. Bueno, muchas gracias por las 3 respuestas. Voy a leer la siguiente pregunta de Cintia, específicamente para la profesora Elizabeth. Dice la compañera Cintia: ¿cómo ha afectado la pandemia en las y los profesores del IEMS? ¿Si ha sido un pretexto de despido la pandemia? ¿Y cuáles son las demandas del sindicato con respecto a las afectaciones laborales bajo el contexto de la contingencia? Sí, decíamos que las afectaciones en este momento es el no incremento salarial que por ley todos los trabajadores tenemos, no ha sido asignado, es un punto de la lucha que tenemos en puerta. Tenemos el recorte, decíamos, casi del 50% del salario de los compañeros del sistema semiescolar, además del no pago ya de horas de estudio y de asesorías que ellos realizan en ese sistema. A nosotros, en nuestro salario, viene la asignación adicional, el rubro de tutorías y el rubro de investigación. Ellos también lo tienen, y sin embargo, en contexto de pandemia se los han recortado. Decía yo, abusando de la falta de una basificación a este sector. Y ese es otro punto que también tenemos en lucha. Otra de las preguntas es esto tiene que ver con el contexto de COVID, porque las autoridades, decíamos, han argumentado, si antes decían que
que no había presupuesto y bueno, con la lucha se arrancan los derechos. Ahora con mayor, digamos, sustento, ellos argumentan eso mismo, ¿no? Sin embargo, nosotros pues tenemos que también salir a las calles, luchar por los derechos que nos corresponden. En este caso, el incremento salarial y el no recorte de salario a los trabajadores del sistema semiescolar. Entonces, quisiera concluir que este modelo del sistema semiescolar venía trabajando igual que el escolarizado, es el mismo programa, pero entonces, con esta acentuación del teletrabajo, vienen estos recortes y viene esa desregulación y viene mayor explotación laboral para el sector del semiescolar y para el sector educativo en general. Con nosotras decíamos con la mano de obra femenina que es sobreexplotada bajo estos nuevos esquemas, ¿no? Esa es mi participación, gracias. Muchísimas gracias. Una pregunta elaborada por Carlos Juárez, también para los tres, que dice, si es que es pertinente, por supuesto, ¿de qué manera han manejado el estrés que conlleva el uso de recursos digitales y la interacción distante frente al grupo? Saludos y agradecimiento. Bueno, igual y sí es interesante la pregunta, ¿no? Por cómo nos ha descolocado también a los trabajadores de la educación la pandemia, ¿no? Y digo descolocado porque pues teníamos en nuestras formas y estructuras, una forma de desarrollar la educación, ¿no? Desde estrictamente algunos procesos en distintos niveles educativos, que el tema de la pandemia nos viene a descolocar, y eso genera también que no estemos preparados en el tema de los usos excesivos de los recursos digitales, ¿no? En el contexto de Oaxaca es interesante porque pudiéramos hablar que tanto tenemos contextos rurales, pero también tenemos contextos urbanos, ¿no? Y el estrés en el sentido, y yo hablo de lo público y lo privado, porque hay un exceso de querer repetir los mismos patrones y roles de una educación presencial, pero ahora en una educación a distancia digital. Y eso genera una acumulación de estrés de no poder atender, y no nada más para el maestro, sino para el estudiante, ¿no? Y eso es una crítica muy fuerte que hacemos al mismo sistema educativo nacional, pero también algunos roles y algunas prácticas que se están desarrollando también en el sistema público y más en las zonas urbanas, ¿no? El exceso y la causa de estrés a las familias, a los padres, madres que están pensando en la sustentabilidad económica alimentaria, pero que aparte tienen que pensar en atender las tareas que dejan los maestros desde esta distancia digital, y genera un proceso bien complejo. Yo tengo cercanía con varias niñas y niños de que están 5 horas pegadas en un monitor de cuarto o tercer grado. Eso no es posible, ¿no? Eso genera, si ni nosotros como adultos podemos manejar este tipo de condiciones, por supuesto que los niños, aunque tengan esa vinculación a la digitalización, me parece que no es el camino adecuado. Y cómo lo manejamos, me parece que aquí el estrés en el contexto oaxaqueño también es complejo, porque lo que genera ir a las comunidades y generar tus condiciones de cuidado, de salud, cuando llegas a la comunidad, que tú puedas ser un portador de esta enfermedad, te genera un estrés, desde cómo planeas tu trabajo pedagógico, cómo lo vas a orientar en el día que llegues a la comunidad, porque solo llegas un día y te tienes que regresar. Entonces, todos esos protocolos y procesos generan un estrés que es complejo manejarlo. Y me parece que hemos tenido muchas experiencias de maestras y maestros que nos dicen, ¿saben qué? Yo hice esto y definitivamente no funciona, ¿no? Quise intentarlo por WhatsApp porque hasta ahí llegan los niños o las comunidades, el acceso, simplemente no se pudo, me estresé, quise hacerlo y ¿saben qué? Cambio de estrategia, voy a hacer otra cosa, voy a ir a la comunidad tomando estos riesgos, pero es un acuerdo común con las comunidades. Entonces, me parece que hay una diversidad
de cómo se tiene que manejar, y por supuesto que no hay un acompañamiento para estos procesos a los trabajadores de la educación. No hay un acompañamiento y no hay un espacio donde nos permita superar y atender esta realidad también en el contexto laboral, ¿no? Y más o menos es como generalidades, pero que el estrés es diverso, ¿no? No solo se mantiene en el tema digital, sino también en cómo nos estamos cuidando como personas, hijos, madres, tíos y trabajadores de la educación, ¿no? Eso. Muchísimas gracias. ¿Podría Sí, apuntar algo al respecto? Mi experiencia desde la educación universitaria. por supuesto. Bueno, en mi caso, la experiencia de las clases en la virtualidad, pues fueron con grupos de posgrado, de los posgrados de la Universidad Autónoma Metropolitana de Azcapotzalco, los dos grupos de maestría que tuve en los 2 trimestres pasados. La ventaja que tiene la docencia en posgrado, pues es que son grupos bastante reducidos, ¿no? Lo cual, y además las clases generalmente tienen un formato de seminario en el que ya mucho del proceso de enseñanza-aprendizaje recae sobre todo en el desarrollo propio del alumno, ya no es tanto la cátedra, sino mucho depende de la participación de los alumnos. Entonces eso fue relativamente, no fue para mí como profesor, no fue tan estresante, pero del lado de los alumnos, que es lo que quisiera señalar, creo que sí hubo un proceso de estrés por dos cuestiones. Por un lado, como son alumnos de posgrado y tienen beca, entonces parece que la institución asume que ellos no tendrían problemas, por un lado de manejo de recursos de aprendizaje digitales y por otro lado de acceso a equipo y conexión adecuadas a internet. Yo lo primero que hice con mis alumnos fue ponerme en contacto con ellos y sondear cuáles eran sus capacidades de conectividad para llevar sesiones virtuales en tiempo real. Y la mayoría dijeron que sí, que tenían buen equipo, que tenían buena conexión, pero una chica, una compañera, que ella vive en la Ciudad de México, pero su familia es de una comunidad rural de Texcoco, y ella lo que me contestó es, pues yo para llevar la pandemia me vine acá a casa de mis papás, al pueblo, dice, y aquí no tenemos contratado servicios de internet, entonces por lo tanto no puedo, dice, y nuestra beca no ha llegado, porque ellos eran de primer ingreso, dice, nuestra beca no ha llegado. Entonces cuando yo comenté el caso con mi coordinador, pues él como que no lo creía. Él asumía que por ser estudiantes de posgrado, pues ya todos tenían como resueltos este problema y tener acceso completamente a los servicios de conectividad digital. Y entonces incluso yo digo que esto es una falta de sensibilidad, pues lo puso en duda, diciendo, ¿a poco todavía hay en este país lugares donde no tengan internet? Y ya que la estadística que nos acaba de presentar la compañera de Oaxaca, pues nos demuestra que pues, es una realidad en la gran mayoría del país, ¿no? Que no tengan acceso a internet y las comunidades. Entonces esto me parece grave por un lado, ¿no? Esta falta de sensibilidad. Y por otro lado, lo que hicimos, la respuesta que tuvimos muchos docentes frente al estrés que nos causaba la educación en entornos virtuales, es que asumimos que más era mejor y empezamos a sobrecargar a los alumnos de trabajo, de alguna manera. Yo charlando siempre con mis alumnos acerca de cómo se sentían, cómo íbamos llevando el curso, pues ellos lo que me dijeron es, nos están dejando demasiado trabajo todos los profesores, porque todos asumimos de una u otra manera de que darles más lecturas a los alumnos, pedirles ensayos, pedirles reportes de lectura, de esa manera nosotros como docentes estamos garantizando de que ellos siguieran aprendiendo, pero en realidad lo único que hicimos fue sobrecargarlos de trabajo, y como decía por ahí en algún otro foro que vi, los alumnos están haciendo muchas tareas, pero no están aprendiendo nada. Ese creo que fue una de las consecuencias y a todos los niveles, ¿no? Desde educación básica hasta posgrado. Fue una de las consecuencias negativas para los alumnos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por la exposición. Nos están quedando solamente 8 minutos antes de tener que finalizar esta conversación. Así que les pasaríamos a los tres a invitar a que den un breve cierre de 1 o 2 minutos sobre la temática en general, lo que ustedes consideren que sea pertinente abordar para darle un cierre a esta nueva mesa del ciclo de conferencias. Si la compañera, una que tiene dificultades de sonido, no lo puede hacer, obviamente que no hay ningún inconveniente.
Bueno, sabemos que los tiempos en la plataforma siempre son cortos, ¿no? Y es bueno también optimizar el espacio porque eso creo que hemos aprendido en estos meses, ¿no? De optimizar los espacios y aprovechar el acompañamiento, el diálogo entre todas y todos, porque me parece que eso nos ayuda como a tejernos como movimientos, aunque somos de distintos niveles educativos, sino tejernos e incorporarnos también en justo pensar juntos cómo podemos enfrentar esta realidad que seguro que sabemos y estamos conscientes, el sistema educativo no tiene las suficientes plataformas ni tampoco tiene un proyecto que esté pensado para atender estas realidades. Y la exigencia y ser críticos ante el sistema me parece que es una parte fundamental de que nosotros estamos conscientes de la realidad y que podamos ser portavoz de las necesidades de los jóvenes, las chicas y los chicos, niños y comunidades en función de esta falta de pertinencia de la respuesta de los sistemas educativos y que es parte también de nuestra defensa de nuestros derechos y el derecho de la educación y de los sujetos, ¿no? Entonces el mensaje es creo que para todas y todos, ¿no? De no bajar la guardia, es complicado estar entre la pandemia, es complicado estar haciendo de todo y mantenernos a pesar de las dificultades, pero me parece que si nos tejemos y nos unimos y nos compartimos los procesos, vamos a poder sostenernos y poder enfrentar esta y otras crisis que puedan venirse porque hay que aprender de esta crisis, ¿no? Entonces el mensaje es agradecerles y también como a continuar los diálogos en este espacio y otros que puedan haber. Gracias. Muchas gracias, maestra. No sé si se pudo resolver el problema del sonido de la maestra Leticia, si no pasaríamos a Alberto. Bueno, yo quisiera nada más cerrar reiterando este hecho de que la pandemia lo único que vino fue a poner de realce y agudizar esta situación de precarización del trabajo docente, que insisto, ya se viene gestando y es un fenómeno que tiene más de 40 años, pero que en los últimos tiempos se ha agudizado de manera muy importante. Insisto que se lo ha puesto de realce y que lamentablemente a nosotros, en nuestro caso como Asamblea de Profesores de Asignatura de la UACM, pues nos afectó seriamente en el sentido de que se convirtió en en un excelente pretexto para las autoridades universitarias para no atender nuestras demandas y por otro lado, pues limitó también nuestras posibilidades de movilización y de pues salir a las calles para exigir nuestros derechos como lo estábamos haciendo, algo que no solamente afectó a nosotros como movimiento de docentes, sino que afectó a muchas otras luchas sociales que, pues ante la necesidad, han tenido que volver a salir a las calles. Un caso muy palpable es el caso de los damnificados unidos de la Ciudad de México, que también la misma autoridad aprovechó la necesidad de recluirse por la pandemia como para empezar a soslayar esa lucha y sus demandas y dejó de atenderlos, pues ellos se vieron en la necesidad de volver a tomar las calles para que, en medio de la pandemia, para que sus demandas fueran atendidas. Entonces, pues nosotros estamos en este proceso de reconfigurar y recomponer esta lucha por nuestros derechos laborales como docentes, pero que, insisto, nosotros estamos conscientes de que esta lucha que estamos lanzando desde la Asamblea de Profesores de la UACM no solamente es para nosotros en la UACM, sino que tenemos la intención de extenderla hacia otras áreas, porque prácticamente todas las universidades viven, los docentes universitarios, las mismas condiciones de precarización. Y nosotros quisiéramos, pues, quizás es muy ingenuo pensarlo, pero sí sentar un precedente de que esa lucha es posible y es necesaria, no solamente para nosotros, sino, insisto, para nuestros propios estudiantes. Yo como profesor de estudiantes de posgrado, pues también estoy muy preocupado por mis estudiantes de que en un momento van a salir y se van a enfrentar a este desempleo, ¿no? Yo digo que todo el sistema de becas CONACYT, que está produciendo una gran cantidad de académicos con maestrías y doctorados, pues es una gran fábrica de desempleados. Como yo digo, son desempleados VIP, ¿no? O sobrecalificados, porque están saliendo a enfrentar estas mismas condiciones de precarización. Y creo que nuestra lucha como profesores de la UACM, pues está abriendo camino para que estos estudiantes que vienen detrás de nosotros pues puedan enfrentar mejores condiciones laborales. Gracias.
Bueno, muchísimas gracias por la finalización, por la conclusión, Alberto. Lamentablemente Leticia Elizabeth tiene un problema técnico, así que no va a poder hacer la conclusión. Ya estamos en tiempo. Agradecer por esta excelente mesa, que la titulamos Resistencias y condiciones laborales de las y los trabajadores de la educación durante la pandemia de la COVID. Agradecer, por supuesto, a los tres ponentes, a todos los que lo organizaron, a la doctora Marcela, quien es la que organiza este ciclo de conferencias, voy a invitar a la página, a la web, el YouTube y el Facebook de SOTRAEM, el Seminario Permanente Sociología del Trabajo y de la Empresa, en la cual se va a subir esta conferencia, en la cual están las anteriores, y se van a ir publicando distintas actividades que se realice desde el SOTRAEM. Así que nos despedimos. Muchísimas gracias a todas y a todos. Muchas gracias, hasta luego, gracias por la invitación y nos vemos pronto. Gracias, profesor. Oiga, yo tengo una pregunta. Dígame. ¿Y me podría después pasar el contacto con Adrián sobre su asamblea? Porque yo soy profesora de colegio de bachilleres, entonces también estamos en ese proceso de basificación. Yo pertenezco a un grupo aparte de maestros que nos estamos organizando, entonces estuvimos participando en el Congreso Nacional, el Congreso Mundial de Educación, estamos cercanos a la nueva central, pero también a la CENTE, entonces pues sería muy bueno como tener esta red, ¿no? Creo que las demandas son las mismas. Basificación, respeto al contrato colectivo de trabajo, sí. Dignificar el trabajo docente, entonces sería muy bueno, profesor. Sí, pues con todo gusto. De hecho, nosotros como parte de las propuestas de la asamblea, pues es lanzar una convocatoria, articular nuestras luchas con otras organizaciones de docentes.